en épocas pasadas, no recuerdo cuándo esto cambió, los jueces podían acusar eh, de 20 años, tal vez un poco más para acá, solo fiscalía puede acusar. Nosotros tenemos un sistema acusatorio que solamente puede provenir de la fiscalía. Así es. Entonces, la fiscalía es la que señala cuáles son los delitos por los cuales se acusa a una persona X. Y esa acusación tiene que estar basada en algún artículo del Código Penal que tipifica el delito. Por ejemplo, yo no puedo, como fiscal, acusar a alguien de que eh, ha volado en una nave espacial a la luna y regresó y de repente robó. O sea, hacer descabellado. Tiene que estar allí en el Código ¿Cuál es? Orgánico Integral Penal. Esto también siempre me ha llamado la atención y tal vez sería bueno que el doctor Franco para esta radio audiencia lo explique de manera concreta. El cargo por el cual se lo sentencia a el expresidente Correa, ¿cuál es exactamente? Porque se habla que es influjo psíquico. Y yo no sé, pues voy a tener que revisar el Código Orgánico Integral Penal a ver en qué artículo se habla de influjo psíquico. Influjo psíquico como jefe de una organización delictiva. Algo debe haber para que tenga asidero. Es lo yo realmente no conozco y por eso le pregunto a quien es un profesor en Derecho, Eduardo. Sí, yo lo he dicho desde que ocurrió, Carlos Julio, este hecho lamentable desde el punto de vista procesal. He considerado, porque soy profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Jurisprudencia Claro. de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el proceso sobornos es un proceso fraudulento, es un proceso, es una tramoya que se instauró y que tenía un objetivo político de justamente sentenciar, condenar a Rafael Correa Delgado para impedir que sea candidato, que inscriba su candidatura a la vicepresidencia del Ecuador en septiembre del año 2020. Las elecciones fueron en febrero del 2021. Entonces, la sentencia por influjo psíquico ocurre de una manera totalmente desproporcionada. En primer lugar, se dio, si mal no recuerdo, en abril del 2020, cuando el Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia habían suspendido todos los términos. Pero como estaban apresurados que haya una sentencia de primer nivel, porque lo iban a hacer, y después la etapa de apelación y después la casación, tenían que llamaron en plena pandemia a la audiencia. En la etapa de intermedia, la fiscal general del Estado acusó sin ningún elemento probatorio a Rafael Correa Delgado y a Jorge Glass como autores mediatos. El autor mediato es el tipo que está atrás, el autor intelectual, que se llaman ahora. Como autor mediato, porque consideraba que Rafael Correa era el jefe de autor mediato de la organización delictiva, ¿no? Había ejercido poder de mando de la organización delictiva en base al artículo 42, numeral 2, literal 3, si mal no recuerdo, el último literal, que establece esa categoría Está de entonces, autoría. la fiscal tipificó con ese artículo. Con ese Ya. artículo, que es el mismo en el cual fue sentenciado hace muchos años atrás el expresidente del Perú, Fujimori. Se recogió a partir del 2016, cuando entró en vigencia el COIC, esta doctrina de Roxin. Pero ¿qué pasa? Los jueces, en lugar de sentenciar por ese delito, que tampoco ha sido probatorio, los jueces inobservaron. Y si inobservaron, debieron haber ratificado el estado de inocencia de Rafael Correa y de Jorge Glass. Perdón, Eduardo, solamente para ir aquí aclarando. Los jueces no tenían ninguna capacidad para modificar el tipo de delito por el cual se acusaba. Por supuesto, no podían, porque la ley dice que justamente sin acusación no hay juicio, no hay etapa de juicio. Exacto. Y los jueces lo sentencian a Correa por autor mediato, por su participación por influjo psíquico. Una cosa descabellada, nunca él se defendió en la etapa previa ni en la etapa de instrucción,
por esa, nunca hubo elementos probatorios y dijeron, consta en la sentencia, que está justamente en el internet. Dice, Rafael Correa Delgado como presidente de la República ejerció un influjo psíquico en todas las funciones del Estado. Hacen un análisis sociopolítico de ese hecho y lo sentencian.